¿Te gustaba soñar, a Luis? ¿Soñar? Sí. No sé. No me lo dijo. Buñuel sigue siendo totalmente de actualidad porque es un cineasta, y lo digo al presente porque sus películas siguen ahí, de una fuerza, de una honestidad, de una congruencia ética que para mí, digo, fue muy emotivo ver la exposición hace unos días porque es revisitar esta congruencia como cineasta, que a mí me parece un ejemplo fantástico, ¿no? Entonces, no, siento que no es alguien que haya perdido para nada con el tiempo esa fuerza. Y cuando yo hice este documental, que cuando dices la fecha, son 20 años, híjole, es mucho tiempo. Y lo que sí es atemporal es la gente que está en este documental, porque muchos de ellos, si no es que prácticamente todos, ya fallecieron, ¿no? Es mi primer documental. Es un documental que hice, que me costó mucho trabajo hacer, porque no tenía los medios, y sin embargo por eso también fue un documental de mucha enseñanza como cineasta, en el que el tiempo creemos que a veces juega en contra y no, creo que el tiempo juega a favor, pero claro, uno se desespera, ¿no? Es un proyecto que recibió un apoyo del FONCA en su momento y que fue capital, porque yo creo que con ese dinero pude comprar una camarita y de un documental casero con técnicas caseras. Hace en el 96 las cámaras no eran tan fantásticas como las de hoy en día, pero eso va más allá. O sea, lo que fue muy interesante de este proyecto fue poder, no vivía en México, vivía en Francia, y fue conectarme con una parte del cine mexicano que yo no conocía. En esas épocas también el cine mexicano de Luis Buñuel era también no muy conocido, o no tanto como hoy, que ya se restauraron muchas copias, se encontró el segundo final de Los Olvidados, en fin, todo un trabajo que se ha ido haciendo de rescate de este cine, a pesar de que hay 5 películas que son unas películas para el fin de la historia, entre ellas Los Olvidados, ¿no? Y a la cual le di evidentemente mucha importancia en ese documental, porque es una película de una fuerza apabullante, ¿no? Fue de verdad un proyecto fantástico en este encuentro con este cine, y en conocer a muchas de las personas que ya no están aquí. Entonces, bueno, pues digamos que el documental tiene el mérito de tener a esos personajes que, si no hubiera estado en la necesidad de hacer esto, no los tendríamos ahí, al menos diciendo lo que dicen aquí. Pero sobre todo este documental para mí tiene así como el buqué final, que para mí es una cosa que fue muy divertida, y fue el haber encontrado las columnas de Simón del Desierto en Ixmiquilpan, entre Ixmiquilpan y Actopan, en el estado de Hidalgo, que es donde se filmó la película, ¿no? En un lugarcito que se llama Tachadó, y ahí encontré el capitel de la columna grandota que se dinamita en el rodaje de la película para una escena de la película que nunca se montó, y la columna entera con la cual comienza la película Simón del Desierto, en la que Claudio Brook, que interpreta a Simón, cambia de la columna chica a la columna grande en un acto todavía de más sacrificio, de estar más cerca al cielo. Y eso fue muy divertido haber encontrado eso. Y el capitel de la columna ya se llevó a la Filmoteca, está en la entrada de la Filmoteca, y el otro pues es para los que viven ahí como una cosa que representa algo que no saben muy bien qué, pero que es de ellos, y eso me gusta mucho, ¿no? Es decir, Buñuel, que es su última película, es del 65, Buñuel tenía 65 años, nació con el siglo, Buñuel. O sea, el hecho de que esa última película todavía tenga algo que va a durar toda la vida hasta que alguien la destruya, porque la hizo como para que nunca desapareciera, y eso me parece así como un detalle fabuloso, y eso es
uno de los momentos que a mí me gustan mucho en el documental, porque es totalmente inesperado y, y divertido, también tiene humor, ¿no? Y para Buñuel el humor era así como una cosa muy, muy importante. Convencerlos no fue complicado y pues encontrarlos era así, conoces este y sí va hilando. De verdad, eso no fue, lo más complicado no fue hacer la película, filmar, grabar, fue terminarla, porque yo no tenía los medios para editar y yo quería mezclar bien y todo. Y de hecho, este es el primer trabajo que yo grabé, pero es el segundo documental que terminé porque llegó el momento en el que guardé todo y lo puse en una caja y dije, pues esto ya nunca lo voy a terminar. Hice otro documental que tiene que ver también con el cine, que es la historia de un cineasta americano aquí en México que se llama Bob Baedeker, que hacía westerns. Y después de ese proyecto dije, ¿cómo voy a dejar eso ahí? Y ya se dieron las cosas para que pudiera terminarlo bien, ¿no? Pero fue relativamente fácil contactar a todos. Y digo, todos admiraron a Buñuel y pues todos querían participar, ¿no? Con Cobo fue divertido porque con él regresamos a varios lugares, de donde fuimos a la Plaza de la Romita, fuimos al Cine Teresa, que es donde está esta escena donde en Los Olvidos, donde él está pidiendo una torta y llega la policía. Entonces con él sí pudimos pasear por la ciudad y ir a varios lugares. Con los otros pues fueron así entrevistas más convencionales, pero digo, por ejemplo, Ernesto Alonso lo entrevisté en Televisa. Hoy en día es imposible que tú entres a Televisa con una cámara en tu backpack. Entonces, claro, hay como una inocencia también de muchas cosas que hoy en día son diferentes. No es que no puedas hacer lo mismo, al contrario, puedes hacer más, yo creo, o menos, pero digo, simplemente es otra manera de hacer las cosas porque los tiempos eran otros. Pero fue un trabajo justamente de mucha libertad y eso es algo que yo disfruté mucho, aunque me desesperaba en ese momento, pero ya viéndolo después, el hecho de tú estar solo, sin nadie en tu equipo, es también súper interesante. Cuando el cine normalmente, cosa que yo disfruto mucho y es una de las razones por las que disfruto el cine, es porque es un trabajo realmente colectivo. O sea, somos muchos al hacer las cosas. Y aquí, claro, es un documental, pero ya nunca más he hecho un documental yo solo. Siempre estamos mínimo, échale 3, ¿no? Y aquí el hecho de estar solo, eso te enfrentas a las cosas de otra manera, y es muy interesante, como un fotógrafo, ¿no? Y es una experiencia fantástica esa también. Sí, no, yo siento que técnicamente hay cosas que yo dije, hoy las veo y digo, bueno, o sea, ¿por qué hiciste eso? Pero hay un alma que me parece más importante que ciertos detalles técnicos que me parecen irreprobables ahí, ¿no? Y que por inocencia caí en eso, ¿no? Es también como sí, cuando te hablo de un fotógrafo es un poco el ejercicio de alguien que está descubriendo algo, entonces yo también me lanzaba, yo no era ni especialista de Buñuel, ni soy, ni pretendía ser la historia mexicana de Buñuel, es simplemente mi acercamiento a eso. Digo, es tremendo, pero por ejemplo tuve muchas citas con Gabriel Figueroa y Gabriel Figueroa no está en este proyecto. Cuando Gabriel Figueroa se convirtió y fue uno de los grandes cómplices de Buñuel, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, que en las citas que tuve con él llevaba cámara y no saqué la cámara y eso tal vez lo debería de haber aprovechado un poquito más. Pero yo siempre, y eso lo he seguido haciendo mucho, yo no filmo, o sea, muchos de mis documentales se hacen más con la cámara apagada que con la cámara prendida, en ese proceso, digamos, a pesar de que la cámara esté ahí, ¿no? En el proceso de entender al otro y de generar una confianza y yo no digo que esté mejor, hay
otros directores que inmediatamente sacan la cámara y confrontan, digamos, al otro, y es su manera de llegar a lo que ellos buscan, que me parece fantástico también, pero yo sí he seguido haciendo eso. Buñuel, yo creo que uno lo ve diferente en cada época, pero repito, ahora que vi esta exposición me refrescaron, me llegaron de nuevo esas tantas imágenes tan poderosas. O sea, está cabrón generar imágenes tan fuertes. O sea, ahí es donde hay un cineasta. No es nada más contar una historia, no es nada más hacer una película, es que esas imágenes se queden por tanto tiempo y sigan siendo tan fuertes. Y sus obsesiones, que son muy claras, o sea, hay una continuidad absoluta desde El perro andaluz hasta su última película. Pasa por muchos momentos, y el cine mexicano, a pesar de que es realmente su único periodo comercial, digamos, porque en Francia, después de terminar su periodo aquí en mexicano, se trabaja de una manera absolutamente libre, ¿no? Sin pensar en el mercado comercial. Y el hecho de que aquí lo haya hecho no le quita a esas películas. Y son películas de verdad con mucho humor y que se disfrutan mucho. Hola, soy Emilio Mayé, director del documental Un Buñuel Mexicano, que estará en proyección en la Cineteca a partir de este 4 de diciembre. Es mi primer documental, es un documental del 97, los invito a verlo.